puedes cerrarlo a ver si puedes, despacio, ¿no? Porque una vez lo rompí. Nada, perdón, ya. No importa, chicos. Vamos a empezar, ¿ya? Vamos a avanzar. Álvarez Villoslada, Bringas Peña, no está. Pérez García, tampoco. Jaramillo Tello, Jurado Villar, nada. Maldonado Porcel, nada. Mera Torres, nada. Morán Capcha, nada. Ouchi, tampoco. Ponte, tampoco. Ponte. Romero, Cifuente, ya nadie más, ¿no? ¿Interrones? Ahora ya. Se ha enfermado. Así dice. Travieso. Ya, vamos a empezar. Ahí viene Pérez. Ahí viene el gran Pérez. Pasa. Pérez eres, ¿no? Sí. Listo. Entonces, ¿en qué nos quedamos, se acuerdan? ¿Hicimos Demófilos? Sí, ¿no? Borgetela, Hola, Bartonella también. Nos quedamos en clamidia, ¿cierto? Sí. Clamidia. Muy bien. La clamidia. Vamos de frente. La clamidia es una bacteria gram negativa y acá aparece otro término nuevo, ¿no? ¿Cuál es ese término? Es de atípica. Atípica. Ahora vamos a ver qué se le llama que sea atípica. Intracelular obligada. Entramos ya a evaluar a las bacterias intracelulares, que son pocas, ¿no? Ahora, cuando mencionan bacteria intracelular obligada, no quiere decir que todo el tiempo está dentro de la célula. La primera fase de infección de esta bacteria en realidad primero está extracelular, ¿no? Que es como nos contagiamos por la vía extracelular. Y luego, cuando va a generar los síntomas, recién se vuelve intracelular obligada, ¿sí? Muy bien. Y para volver a infectar, esta célula tiene que otra vez estar fuera de la célula. Así que no es que siempre está dentro de la célula, ¿ya? Contiene membrana externa, pero carece de péptidoglicano funcional. Sí tiene su membrana externa, ¿ya? Pero carece de péptidoglicano funcional. El cuerpo elemental, como les estaba mencionando, esta bacteria tiene una forma infecciosa. Esa forma infecciosa es extracelular. Por eso les mencioné que no todo el tiempo está dentro de la célula. Y esa forma infecciosa que es extracelular se llama cuerpo elemental. Luego, para vivir y para generar los síntomas, que ahora vamos a ver, sí es necesaria la fase intracelular. Pero tú no te contagias por la fase intracelular, sino te contagias por la fase extracelular que se llama cuerpo elemental, ¿sí? Y la fase no infecciosa, pero que genera los síntomas, se llama cuerpo reticular. Entonces, hacer bien la acotación de las dos fases que tiene. Cuerpo elemental, fase de la forma infecciosa, y el cuerpo reticular de la forma no infecciosa, pero es intracelular, ¿ya? Ahora, tenemos diferentes especies de clamidia, ¿no? Clamidia trachomatis, que de repente la han escuchado por ahí. Tenemos a la clamidia pneumoniae y a la clamidia pitaz, ¿cierto? Las dos primeras son las que vamos a desarrollar, ¿cierto? Vamos a empezar mencionando solamente de forma general. La clamidia también puede generar, aparte de estas enfermedades, ¿sí? Una enfermedad que se llama, no sé si le he puesto acá, no le he puesto acá, así que la voy a mencionar. El tracoma. ¿Saben lo que es el tracoma? ¿No? Es una infección del ojito, muy parecida a la conjuntivitis y es muy, pero muy contagiosa. Acuérdense, la clamidia puede generar una enfermedad que se llama tracoma y que es una enfermedad parecida a la conjuntivitis, es una infección del ojito y es muy, muy contagiosa.
Luego tenemos a la clamidia trachomatis, ¿no? O trachomatis. Esta clamidia se transmite por vía sexual, vertical o por contacto directo, ¿no? ¿Qué enfermedades produce? Neumonía del lactante, infecciones urogenitales y la principal que vamos a ver ahora es el linfogranuloma venéreo. Y acá también está el tracoma, ¿no? Ceguera infecciosa, pero esto en los casos graves. Normalmente causa una infección muy fuerte y es contagiosa. Pero esto es lo más importante. La clamidia trachomatis puede producir el linfogranuloma venéreo, que es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Cierto? Muy bien. Luego tenemos a la clamidia pneumoniae. Y aquí tengo que hacer la acotación de por qué se llama atípica. ¿Por qué se llama atípica? Porque esta bacteria produce una neumonía que se llama neumonía atípica también. No sé si a ustedes alguna vez han leído la clasificación de la neumonía, que clasifica en neumonía típica y neumonía atípica. ¿A qué se refiere eso? Probablemente demos una clase de neumonía en un par de semanas, porque es un lo que más van a ver también en emergencia. Cuando nos referimos a la neumonía típica, es aquella que ustedes conocen, que lleva al sistema respiratorio. Es esa neumonía que te puede producir disnea, que te puede producir un dolor pleurítico, es esa neumonía que en tu radiografía de tórax tú ves una consolidación, es esa neumonía que te escuchan crépitos cuando tú haces la auscultación, es la típica neumonía que genera fiebre, malestar y puede llegar a producirse insuficiencia respiratoria y que una de sus complicaciones, ¿cuál es? El derrame paraneumónico, ¿cierto? Esa neumonía que ustedes conocen, que han estudiado, es la neumonía típica y que es generalmente producida por una bacteria que se llama Streptococcus pneumoniae o también conocida como neumococo. Eso ustedes lo saben. Pero hay otra clasificación, que es la neumonía atípica. La neumonía atípica está generada por gérmenes atípicos. Y uno de los gérmenes atípicos es este, la clamidia. Por lo tanto, doctor, ¿cuáles son los síntomas de una neumonía atípica producida por un germen atípico? Es que hay disociación clínico-radiológica. ¿Qué significa eso? Que el paciente, ¿sí? El paciente está mal, está grave, tiene insuficiencia respiratoria, tiene desaturación, tiene tiraje, ¿no? Pero, ese paciente, cuando tú ves su radiografía de tórax, no hay el típico consolidado. Puede ver cualquier otro patrón, pero no el consolidado. Puede ver un patrón intersticial, ¿no? Por ejemplo, o incluso puede encontrar una radiografía aparentemente limpia. Por eso que se llama neumonía atípica. ¿Cuál es la característica de esta neumonía? Que hay una disociación clínico-radiológica, que tú esperas encontrar un pulmón muy dañado por la sintomatología que tiene el paciente, pero no encuentras eso. Encuentras o casi limpia o con un patrón intersticial. Por eso que el patrón intersticial o vidrio esmerilado es característica de las neumonías atípicas, a diferencia del consolidado que se ve en las neumonías típicas. ¿Correcto? Acá. Y acá está, ¿no? La vía neumonía que causa neumonía atípica. Ya saben entonces la clasificación de las neumonías. Muy bien. Factores de virulencia. La clamidia tiene diferentes factores de virulencia. Como todo gran negativo, su LPS, que es el lipopolisacárido, ¿no? Tiene las proteínas de la membrana externa, o también llamadas MOM, inhibición de la fusión fago-lisosomal y las proteínas de shock térmico, ¿cierto? Muy bien. ¿Se acuerdan de que le mencioné de tracoma? ¿Sí? Que es una infección parecida a la conjuntivitis, que es muy contagiosa. Perfecto. Infecta células epiteliales de mucosas. Miren, no solamente afecta las mucosas del ojito, sino también la mucosa genital y la respiratoria. Por eso que puede producir tanto la clamidia trachomatis como la clamidia pneumoniae, infección respiratoria. Y también infección genital. ¿Ya? Infección genital. Algo les iba a decir, ya me olvidé. La bacteria entra y se multiplica dentro de las vacuolas intracelulares, pero esta es la fase no infecciosa, ¿cierto? Cuando está dentro de la célula. ¿Cómo se llama cuando está fuera de la célula?
elemental, cuerpo elemental. Perfecto. Produce inflamación crónica y daño tisular progresivo por respuesta al... Ah, ya me acordé lo que les iba a decir acá. Con ustedes hicimos Neisseria ya, Neisseria gonorrhoeae. Sí, ¿no? Ya. La Neisseria gonorrhoeae, ¿qué características produce? O sea, ¿qué enfermedad te produce? No, había un chancro duro y un chancro blanco. Peor todavía. Tú decís. Gonorrea. Produce la gonorrea. Ah, claro, Pero no sí. tiene nada que ver con el chancro. ¿Claro? Depende si es un chancro duro o un chancro blando. La semana pasada que vimos, ¿chancro duro o chancro blando? Chancro blando, que es producida por Hemófilos. Haemophilus, ¿qué? Ducrei. Haemophilus ducrei, chicos. Haemophilus ducrei. ¿Ya? No te confundan entonces. Entonces, ¿a qué quería llegar? Para no irnos por otros lados, porque tenemos muchas cosas que hacer el día de hoy. La gonorrea, que tiene su supuración, ¿se acuerdan? Tiene color medio purulenta, verdosa, amarilla. Ya. Algo similar produce la clamidia trachomatis a nivel genital. Ahora, no solamente lo puedo producir a nivel genital, sino también lesiones a nivel anal, por ejemplo. Puede producir epididimitis, que es la inflamación del epidídimo en los hombres. Puede producir uretritis, vaginitis. Ustedes a veces, no sé si de repente han estudiado o han leído, que hay en la vaginosis, en la vaginitis, hay un olor típico, ¿no? Que se le dice olor a pescado. Sí. ¿Cierto? Es producida por una de estas bacterias, ¿no? Muy bien. Y miren, ¿qué otra enfermedad le dije que podía causar? El linfogranuloma venéreo. Y miren estos ganglios inflamados. Miren, sí lo ven, ¿no? ¿Sí lo ven? Igual está lleno de conjuntivas, ¿sí? Hay ganglios inflamados, ¿no? La clamidia es una bacteria no móvil y mide entre 0.2 y 0.4 micrómetros, ¿no? Muy bien. Digamos. Y acá está, mira, justamente produce el linfogranuloma venéreo. El linfogranuloma venéreo, que es una enfermedad de transmisión sexual. Es causada por los serotipos de clamidia L1, L2 o L3 de la bacteria Clamidia trachomatis. Produce una infección y destrucción de los linfocitos y macrófagos, produciendo ¿qué cosa? Inflamación y necrosis en los ganglios. Transmisión, ya saben, ¿cierto? También puede producirse, y eso es importante, por microlesiones cutáneas o microlesiones en las mucosas, ¿sí? Afecta principalmente los ganglios linfáticos regionales, por eso produce estos rugones, pudiendo causar ulceraciones y linfadenema. Entonces, miren cómo son las lesiones por el linfogranuloma venéreo y tienen que diferenciarlas de las lesiones por sífilis y de las infecciones por el Haemophilus ducrei. ¿Cierto? Muy bien. Entonces ya tienen 3 enfermedades de transmisión sexual que son muy conocidas, que siempre la van a ver cuando estén en su seguro, en su consultorio externo, ¿no? Ahí la van a ver. Va a llegar el paciente y les va a decir, doctor, y normalmente esos pacientes van a querer que les revise un médico varón. Siempre van a decir, ¿no? Si hay una doctora ahí, van a decir, no hay un doctor varón. Ya tienes que ir, si tú estás de turno, si eres varón, tienes que ir, porque a veces es así, los varones tienen un poco de temor, de recelo, ¿no? Un poco de vergüenza. Entonces él te va a mostrar y te va a decir, mire doctor, me ha parecido esto desde hace 2 semanas. Y tú le tienes que hacer preguntas importantes. ¿Qué le preguntarías inicialmente? Si duele o no duele. ¿Cierto? Es lo primero que le tienes que decir. Si sangra o no sangra. Ahora vamos a ver las diferencias en cada una de ellas. ¿Qué más le tienes que decir? O tienes que observar si los bordes son regulares o son irregulares, ¿cierto? Si es duro o si es plano. Y para eso tienes que palparlo, ¿sí? Palparlo. Muy bien. Entonces, esta enfermedad también produce fases, ¿no? El linfogranuloma venéreo, al igual que la sífilis, que es el siguiente germen que vamos a ver, o la siguiente enfermedad que vamos a ver, ¿sí? Y aquí normalmente los alumnos se confunden, porque, escuchen, doctor, el linfogranuloma también tiene etapas y la sífilis también tiene etapas, sí, sí. La fase de la enfermedad. La primera fase de la enfermedad es una lesión primaria, ¿no? La fase inguinal. Aparece en el lugar de penetración de los microorganismos en la región urogenital
Inicialmente tiene forma de pápula o pústula pequeña e indolora. Indolora. El Haemophilus ducreyi, que producía el chancro blando, ¿dolía o no dolía? No dolía. Sí dolía. Claro, es el que más duele. Quien no duele, el blando. Quien no duele es el duro, producido por la sífilis, también causada por el herpes treponema pallidum, ¿cierto? Entonces, mira, acuérdense, ¿ah? Creo que más adelante he puesto un cuadro donde hago la diferencia. Comparativo. Exactamente. Entonces, acuérdense, indolora en la primera etapa de quién? Del LUES, ¿no? El linforanuloma venéreo, o en la primera etapa también de la sífilis, ¿cierto? En cambio, el que no duele es la sífilis, el que duele sí es el Haemophilus ducreyi, al igual que el linfogranuloma venéreo. Muy bien. La úlcera desaparece rápidamente, por lo general, ¿en cuánto tiempo? En una semana. Y es por eso que estos pacientes dicen, bueno, no pasa nada, me apareció una úlcera y después desapareció, me curé solo, es lo que menciona. Pero ¿qué es lo que pasa después? En la segunda etapa de la enfermedad aparece la inflamación de los ganglios linfáticos regionales, ¿cierto? Y a eso se llama linfadenitis inguinal, o conocida también como la fase ganglionar. Primera fase se llama la inguinal, segunda fase ganglionar, 2 a 6 semanas después de la lesión primaria. ¿Qué es lo que va a causar? Fiebre, malestar general, mialgia, adenopatía, ¿no? Unilaterales que aumentan de tamaño. Y aparece un signo que se llama el signo del surco. Normalmente siempre pregunto esto, ¿no? El signo del surco es característico de qué enfermedad, y le pongo el linfogranuloma venéreo, sífilis, Haemophilus ducreyi, ¿no? Para confundirlo. El signo del surco es cuando aparecen los nódulos inguinales que están separados por el ligamento inguinal. ¿Se acuerdan del ligamento inguinal cuando lo vieron en morfología? ¿Qué era el ligamento inguinal? El ligamento está ahí, en la parte de la pelvis. Ya, ¿quién lo forma? Morfología, Kelly. ¿Quién te enseñó morfo? Raúl. Ya, Roberto, yo lo conozco a los dos. Sabe más. A ver, ¿cómo es? Ligamento inguinal. Nada. ¿Tú, Diego? El ligamento inguinal lo forma, ¿quién? La poneurosis y las fascias de qué músculos? De la línea alba que separa a los rectos. ¿De quién más? De los oblicuos, ¿cierto? De los oblicuos. Y todos ellos forman un tejido conjuntivo que forman, ¿qué cosa? El ligamento inguinal, ¿sí? Y este ligamento inguinal es el que está acá, miren. Ganglio, ligamento inguinal. A eso se le llama, ¿qué cosa? Signo del surco. Signo del surco. Muy bien. Los ganglios pueden supurar y fistular al exterior drenando pus. Producen eritema local, dolor, sensibilidad e inflamación genital. Fase crónica o de secuelas, ¿no? Semanas o meses después si es que no se trata. Miren lo que puede producir, chicos. Proctocolitis crónica, si la infección es rectal. Acuérdense que las lesiones no solamente aparecen en la zona inguinal, sino también pueden aparecer en el ano, ¿cierto? Fístulas rectovaginales o rectales. ¿Qué es una fístula? En este caso, ¿qué es una fístula? Dice rectovaginales. ¿Qué quiere decir? Que crean una unión entre el recto y la vagina, ¿no? Entre el recto y la vagina. Estenosis anal y uretral, imagínense, ¿no? Y deformidad genital. Tratamiento. Tratamiento. No confundirse doxiciclina con dicloxacilina, por favor. No confundir doxiciclina con dicloxacilina. ¿La dicloxacilina para qué me sirve? ¿Y la doxiciclina para qué me sirve? La dicloxacilina me sirve para infecciones dérmicas de la piel. En cambio, la doxiciclina me sirve para gérmenes atípicos.
Y habíamos dicho que la clamidia era un germen atípico. Y mira, aparecen otros tratamientos también de gérmenes atípicos. ¿Se acuerdan que les expliqué el tema de la neumonía atípica ahorita? Hace unos 10 minutos, ya. El tratamiento para la neumonía atípica son los macrólidos. Y habíamos dicho que la clamidia es un germen atípico. Por lo tanto, se trata también con macrólidos. Ejemplo de macrólidos, acitromicina y eritromicina. Y también tenemos a la doxiciclina. Si yo les pongo algo de primero que los demás, es porque este es el tratamiento de primera línea. Si por algún motivo es alérgico, no consigue medicamento, recién viene un medicamento de segunda línea. ¿Ya? Treponema. ¿El treponema qué enfermedad causa el ti? El treponema pallidum, específicamente. ¿Chancro qué? Duro. Chancro duro. O también conocida como sífilis. Sífilis, muy bien, la sífilis. La sífilis tiene estadios, como veis. Al igual que el granuloma venéreo. ¿Qué estadio? Muy bien. Entonces, es un bacilo delgado, largo y helicoidal, mide aproximadamente de 6 a 20 micrómetros de largo por 0,1 a 0,2 micrómetros de ancho. Es muy móvil gracias a los filamentos axiales o flagelos periplásticos que le permiten moverse con movimientos de rotación o de sacacorchos. ¿Has visto cómo se, no? Ya, sí, espiral. Se puede observar mediante microscopía de campo puro, condiciones especiales como condición de plano. Su movilidad tipo sacacorchos promueve el cruce de las capas tisulares. Tiene la capacidad para atravesar, ¿qué cosa? La placenta. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que tiene la capacidad de atravesar la placenta? Que puede generar infecciones verticales. Por lo tanto, ese niñito puede nacer con algunas características importantes. ¿Cierto? Muy bien. Es microaerófilo. ¿Qué quiere decir microaerófilo? Que crece con pequeñas concentraciones de oxígeno. Apenas un poquito de oxígeno y empieza a crecer. O también en condiciones de anaerobiosis. Tiene pared celular delgada, pero sin... Tiene pared celular delgada, pero sin el LPS que tenían todos los granos nativos, ¿de acuerdo? Miren, característica importante. Bien, tenemos el treponema pallidum, que causa la sífilis, ¿cierto? Y tenemos algunas subespecies más. Pero lo que nos va a interesar el día de hoy es lo que más van a ver. Siempre les voy a poner lo que más van a ver, ¿no? Cosas raras, y eso ya lo leen ustedes. Acá vamos a ver lo que más van a ver. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el treponema pallidum subespecie pertenue. Es una enfermedad infecciosa crónica, desfigurante y débilmente que afecta a los niños. La enfermedad se manifiesta en la piel, los huesos y los cartílagos. ¿Es raro? Es raro, no es común. ¿Ya? Y tenemos también, ¿qué cosa? Al treponema cortecum, ¿no? Que es la que produce la pinta y se caracteriza por lesiones y despigmentación de la piel. ¿Es raro? Es raro, es raro. Lo que nosotros tenemos que ver, aparte de los factores de virulencia, es la enfermedad más común que causa, que es la sífilis. Entonces, dentro de los factores de virulencia, tenemos a las proteínas citoplasmáticas y transmembranas, ¿no? Que son las aceptadoras del grupo metilo, ¿sí? Tenemos también al MSP1, que resulta indispensable para que los microorganismos sean atraídos hacia los nódulos linfáticos de las ingles humanas. A eso se llama como quimiotaxis. ¿Se acuerdan cuando vimos inmuno? Sí. Es el llamado refuerzo. Exactamente, esa es la quimiotaxis, ¿no? Tú lo llamas a todas las células para que vengan al lugar donde es afectada. Muy bien. Luego tenemos a otras proteínas, a las proteínas TPN835 y a la TPN92, que se encargan de la adhesión. Y miren cómo es el treponema. Miren su treponema. Su membrana citoplasmática tiene una membrana también externa y sus filamentos axiales, ¿no? Factores de virulencia, filamentos axiales, como vemos acá. La hialuronidasa. No es la primera vez que ustedes escuchan hialuronidasa. ¿Dónde más hemos visto la hialuronidasa? La hialuronidasa es una enzima producida por algunas bacterias.
¿Dónde más hemos visto? En el Streptococcus pyogenes también hemos visto, ¿no? Y muchas bacterias más. Sensibilidad reducida al sistema de complemento y estructura espiral flexible. Todos estos son sus factores de violencia. Pero obviamente lo que está resaltado de rojito y acá de moradito es lo que normalmente ustedes deben saber. ¿Por qué? Porque muchas de estas enfermedades, chicos, estas partes moleculares de factores de virulencia no lo van a encontrar así nomás. Ni siquiera a veces en los libros, ¿sí? Estos normalmente son artículos o guías que hacen algunos médicos, ¿no? Algunos laboratoristas que se demoran pues años de años en investigaciones, ¿no? Pero es importante porque normalmente en los exámenes te va a venir. Entonces, la sífilis, o también llamada Lues. Sífilis, o también llamado Lues. ¿Cuál es su otro nombre? Chancro duro. Chancro duro. El chancro suave es el emo. No, chancro suave no. Chancro blando. Chancro Chancro blando. Chancro suave. Su agente biológico, el Treponema pallidum, es una espiroqueta. Espiroqueta. ¿Qué es espiroqueta? Es anaerobia que penetra el organismo humano a través de heridas, escoriaciones, fisuras o diminutas abrasiones ocurridas durante las relaciones sexuales. Una vez ubicado en los tejidos subepiteliales, el microorganismo se produce o se reproduce en forma local antes de diseminarse profusamente a través de la vía linfático hematógena. ¿Cuál es la máxima complicación de la sífilis? ¿Cómo se llama? Meningitis. Sí, pero tiene un nombre. Neurosífilis o neurolues, ¿ya? O neurolues. Sífilis primaria. La sífilis primaria, ¿sí? Miren cuánto tiempo tiene que aparecer. ¿Cómo se le llama este tiempo? Sería el periodo de incubación. Miren, algo de 10 a 90 días. Así que bueno, tuviste tus relaciones sexuales, aparentemente todo bien, pero después de un mes o 2 meses recién te parecen aparecer las lesiones, ¿no? ¿Y qué tipo de lesión? Miren, ¿cómo es el chancro sifilítico? Normalmente es una úlcera única, a diferencia del chancro blando, que pueden ser varias lesiones. Hay una diferencia. ¿Es redondeada? Sí, ambas. Indolora, a diferencia del chancro blando, que es doloroso. Con bordes duros y base limpia, a diferencia del chancro blando, que son de bordes blandos obviamente, pero la base no es limpia. Puedes encontrar una base necrótica incluso, ¿ya? No base sucia, sino base necrótica. Aparece en el sitio de entrada genitales boca, eso sí, es igual. Ganglios linfáticos, linfadenopatía regional no dolorosa. ¿Sí? En cambio, en el chancro blando sí duele, los ganglios duelen. Resolución, cicatriza espontáneamente en 3 a 6 semanas, aunque la infección persiste. Al igual que el linfogranuloma de Venerio, tú dices, me curé, porque esa lesión desapareció. Pero no, simplemente que va a evolucionar, ¿cierto? Miren, en esta etapa tiene una alta capacidad de transmisión. Y miren cómo aparece. Las lesiones por sífilis. Luego evoluciona la sífilis secundaria. Además, ciertas complicaciones oculares llegan a afectar al nervio óptico en la sífilis secundaria, ocasionando anormalidades pupilares y por otra parte la propia respuesta inmunológica generalizada puede desencadenar el síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico. Tú sí sabes que es un síndrome. Ha sido escritor, ¿no? Sí. ¿Qué es el síndrome nefrótico? Es una lesión que se presenta a nivel de las neutronas. Ya. Que afecta los glomérulos. Ya. A diferencia de la glomerulonefritis, el síndrome nefrótico se diferencia. No, el síndrome nefrótico se diferencia porque, o sea, en la glomerulonefritis está inflamado los glomérulos. En el síndrome nefrótico hay una obstrucción a nivel de. No. Ya clínicamente, Marta. Ya hablamos Escritor. ¿Ha llevado escritor? Pero no me acuerdo. Hay edema en el Para el paciente. examen.
Existe el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico, ¿cierto? Sí, ya. ¿En qué se diferencia? Mira que yo no soy inspector, pero ya es mi base. Pues. Ah, sí, ¿no? A ver, Serena. Es la base de San Martín. Pero dime. Chicos, vamos. Jenny, ¿cuál? Jenny, vamos. El próximo mes ya rota. PNP. Ahí van a ir de blanquito. ¿De blanco? Claro, la PNP se rota de blanco. Sí, tu uniforme, yo no te Yo cuando roté alguna vez en mi vida me obligaron a ir de blanco. De blanco. Corte militar. Me hacían hacer ¿Saben? El síndrome nefrótico se caracteriza ¿por qué? Por la pérdida abundante de ¿qué? De proteínas. Ah, proteinuria en la orina. Exactamente. ¿Cuántos gramos se pierden? Hay un número, ahí léelo. Léelo, el dichoso que te dice. Mayor a 3 gramos, ¿cierto? 3.5 gramos. Muy bien. ¿Y el síndrome nefrítico? La diferencia era que la pérdida de proteínas no es tan alta. En el síndrome nefrítico, la característica no es la proteína excesiva, sino es la hematuria. En el síndrome nefrítico hay hematuria, a diferencia del síndrome nefrótico. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, miren, ¿la sífilis puede provocar síndrome nefrótico? Sí, sí puede producir síndrome nefrótico. ¿Sí? ¿Por qué? Por el depósito de inmunocomplejos en la membrana basal glomerular. Puede producir también artritis y artralgia. ¿Sí? El inicio es a 6 a 2 semanas después del chanco primario, ¿sí? Manifestaciones clínicas, fiebre, malestar, cefalea, linfadenopatía generalizada. Lesiones, ya aparecen aquí las lesiones cutáneas. Miren, lesiones cutáneas, exantema maculopapilar. Y quizá esto es lo característico. ¿Por qué es lo característico, chicos? Porque normalmente las lesiones dérmicas siempre van a respetar las palmas y las plantas, pero en este caso esta enfermedad no la respeta. Miren, afecta tanto las palmas como las plantas, ¿cierto? Las palmas como las plantas. Muy bien, pueden aparecer condilomas planos, condilomas de lata. ¿Han escuchado del condiloma acuminado, también acuminado? ¿Sí? Que son como una especie de brócoli, ¿no? Los condilomas. No sé si lo han llevado alguna vez. Muy bien. No que lo han tenido, sino que lo han llevado en los cursos. Otras manifestaciones, alopecia, faringitis y hepatomegalia, ¿no? Las resoluciones, también, miren, me curé, doctor, me curé, soy inmortal. No, la enfermedad va a seguir avanzando. Doctor, ¿esta fase es contagiosa? Sí, es contagiosa. Sífilis latente, ¿qué entienden por latente? Es igual que la varicela, está escondida, está Claro. ahí, man. Puede pasar mucho tiempo donde no tiene síntomas, ¿sí? Donde no tiene síntomas, ¿sí? Dice periodos sin síntomas clínicos, pero con pruebas serológicas positivas. Y aquí viene mi otra pregunta para todos. ¿Qué tipo de pruebas conocen para el diagnóstico de sífilis? ¿Perdón? Sí, ¿cuál es ¿cómo hace el diagnóstico? ¿Qué es lo que le toman a las gestantes? Si alguna de es mamá, de repente le han hecho esa prueba. Y normalmente cuando entran a trabajar a diferentes lados, te piden esas pruebas. Ah, ¿es aquí? No, Ya, ¿cómo se llaman esas pruebas? Que te la hacen así rápidamente. Incluso cuando te vas a casar, para los que son casados, prueba serológica, ya, pero ¿cuál es? Te pinchan el dedo y dicen, ya, en media hora vas a hacer sus resultados. Te toman dentro de ellas para VIH. la prueba de lisa. Ya, una de ellas es prueba de lisa, pero hay otra que sale más rápido. Las pruebas treponémicas y no treponémicas, ¿sí? Las pruebas treponémicas y no treponémicas. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque acá dice que las pruebas serológicas son positivas. Mi pregunta es, y lo vamos a ver más adelante, pero ya vamos avanzando. Las pruebas treponémicas y las pruebas no treponémicas tienen una gran diferencia. Ambas sirven, ambas me sirven, pero vamos a ver la diferencia. Las pruebas treponémicas son específicas de la bacteria. ¿Qué quiere decir? Que se van a generar anticuerpos de la misma bacteria. Y las pruebas no treponémicas generan anticuerpos de las lesiones que producen las bacterias. Generalmente producen lesiones lipídicas, y esas lesiones lipídicas son las que recién forman anticuerpos. Entonces, las pruebas treponémicas son específicas de las bacterias, y las no treponémicas son inespecíficas de la bacteria, son específicas de las lesiones que causa
la bacteria. Esa es mi primera gran diferencia. La segunda diferencia es que las pruebas treponémicas, ¿sí? Como ya generaron, ¿qué cosa? Una inmunidad por anticuerpos, te va a quedar toda la vida. Por lo tanto, si te toman una prueba treponémica y tú ya te curas, te curaste, pero después de un año te da otra prueba treponémica, ¿cómo creen que salga? ¿Positiva o negativa? Negativo. Positivo. ¿Por qué? Porque es tan así. ¿Por qué? ¿Por qué hace positiva? Sale positiva, pero ¿por qué? Porque va dirigido a la bacteria. Porque ya genera anticuerpos. O sea, mis anticuerpos van a quedar toda la vida. Y les he dicho que las pruebas treponémicas detectan anticuerpos específicos de la bacteria. Entonces la bacteria ya generó los anticuerpos. Y esos anticuerpos van a estar toda la vida. Doctor, pero ya me curé. Dice él, ya me curé, doctor, ya no tengo. No era pecado. Lo que pasa es que ya te generó anticuerpos. Vámonos al otro extremo. Las no treponémicas. Las no treponémicas no te generan anticuerpos para siempre. ¿Por qué? Porque no son de la bacteria, sino son de las lesiones que generó la bacteria. ¿Pero esas lesiones van a estar siempre? No, porque supone que ya te curaste, ¿cierto? Entonces van a salir positivas o negativas. Negativas. Por lo tanto, en conclusión, para yo hacer seguimiento de la enfermedad, la haría con pruebas treponémicas o no treponémicas. Con pruebas no treponémicas. Porque se supone que si me sale negativo quiere decir que ya me curé. ¿Cierto? En cambio las treponémicas van a salir positivas siempre, así ya me ha curado. ¿Cierto? Ya. Ahora, todo tiene también, no todo es color de rosa. Cuando se casan hacen no treponémicas. Cuando se casan hacen no treponémicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Que estas pruebas no treponémicas, doctor, entonces las no treponémicas, no, yo no me pediría eso porque ya pues, significa que de verdad no tengo la enfermedad. Claro, el detalle es que existen falsos positivos en las pruebas no treponémicas. En las gestantes, por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, puedes encontrar pruebas no treponémicas positivas y no quiere decir que tengas sífilis. ¿Cierto? Muy bien. ¿Sí me entendieron esta parte? Igual la voy a poner acá. Ya. Sífilis latente, hemos dicho que no hay síntomas, las pruebas serológicas son positivas. ¿Cuáles serían positivas? Doctor, en este caso serían ambas, pues, ¿no? Tanto las treponémicas como los no treponémicos, porque tengo la enfermedad, ¿cierto? Puede durar años, miren, años te puede quedar acá. Por toda la vida. Por toda la vida. O sea, puede ser un paciente asintomático. ¿Pero puede contagiar? ¿Qué dices? Sí. Sí, puede contagiar, ¿no? Latente temprana y latente tardía. El microorganismo puede permanecer en tejidos y reactivarse. Y finalmente pasamos a la peor de todas, que es la sífilis terciaria. ¿Sí? La sífilis terciaria. Años después, mira, después de 10 a 30 años de la infección, puede producirte sífilis terciaria, ¿cierto? Muy bien. En esta etapa ya existen las gomas sifilíticas. Miren, por todo el cuerpo te puede aparecer las gomas sifilíticas, ¿ya? ¿Qué más? No contagian las lesiones porque no contienen a quién, a las espiroquetas viables, ¿cierto? A las espiroquetas viables. Afectación neurológica, ¿cómo se llamaba? Neurosífilis, como dijo Lío, meningitis, por ejemplo, ¿no? Meningitis. Entonces, a la alteración neurológica, si yo le pregunto, ¿en qué etapa de la sífilis se produce alteración neurológica? En la secundaria. En la terciaria, ¿cierto? ¿No? En la terciaria, así es. En la terciaria ya es más... Es más agresiva, pues, Claro. ¿no? Porque se va vía hematógena. Y le dije que también que esta enfermedad era una enfermedad vertical, ¿no? Sí. Atraviesa la membrana Placentaria. hematoplacentaria. Disculpe, no es que haya venido bebido, solo que estoy un poquito cansado. Bien, transmisión transplacentaria, o sea, transmisión vertical, y miren todo lo que puede producir en el bebito, chicos. Todo lo que puede producir. Este es un pulmón blanco. ¿No? Es un paciente con una alteración respiratoria, ¿no? O falla cardíaca, también, todo. ¿Por qué? Por la queratitis, ¿no? Por la queratitis intersticial. Entonces, esos síntomas son cuando hay una sífilis congénita, se llama. Doctor, ¿y es
¿Y es compatible con la vida? Yo digo que Sigamos. ¿Doctor, ¿y es compatible con la vida? Sí, sí, algunos que viven, pero pucha, viven secuelados, pues, ¿no? Secuelados. Muy bien. Acá tienen un resumen de lo que hemos visto, no lo vamos a repetir porque ya lo saben. Diana, Diana, tú también haces psicología, ¿no? No, y como la veo en tantos cursos, Está infiltrada. me veo respiratorio, medicador y acá ahora. doctor, esa PPT ya la subió todavía. Sí, está en la misma que de la semana pasada. De la. ¿Se acuerdan que yo le dije que esa semana 11 era por doble? Ya. Porque eran como 6 temas. Ah. Ya, estamos terminando. Más bien la semana, de aquí termino esto y les explico qué vamos a hacer con la semana 12, 13, 14. Diagnóstico, pruebas acá, lo que les dije. Existen pruebas no treponémicas y pruebas treponémicas. Ya saben la diferencia, ¿cierto? Las pruebas no treponémicas tenemos a la PTRL y a la RPR. Estas son las que se hacen cuando nos casamos. Estas. PTRL y RPR, porque salen rápido. Y a la gestante, cuando va a sus controles prenatales, también le toman estas pruebas. ¿Ya? Y hemos dicho que las pruebas no treponémicas eran específicas y las específicas eran inespecíficas para la bacteria. En cambio, las pruebas treponémicas son específicas. Tenemos a la FTA, a la TPHA y a la EIA. Muy bien. Algoritmo tradicional, algoritmo reverso. ¿No? Esto es cómo nosotros solicitamos, y es de la CDC del año pasado. Esto es cómo nosotros actualmente tenemos que hacer el diagnóstico de sífilis. ¿Ya? El diagnóstico de sífilis. Igual acá, en la guía de tratamiento 2024, lo bueno, ¿saben qué, chicos, de la sífilis? Es que el tratamiento es básico. Lo bueno. ¿Cuál es el tratamiento? Penicilina G benzatínica. Penicilina G benzatínica. Esta penicilina G benzatínica, mire cómo se va a dar. Intramuscular, dosis única. Dosis única. Y dice acá con lidocaína. ¿Por qué con lidocaína? Porque duele, pues duele, ¿no? Alternativa en caso de alergia, ¿qué le doy? Doxiciclina o ceftriaxona, ¿cierto? En la etapa latente tardía, igualito, la penicilina G benzatínica. Pero miren, en el caso de la neurosífilis, cambia el tratamiento. Ya no es la penicilina G benzatínica, ¿no? Es la penicilina, ¿cierto? Cristalina. Y se da cada 4 horas, miren, cada 4 horas, ¿por cuánto tiempo? 14 días. Aquí nomás te puedes curar rápido, muchachos. Tienen que curarse al toque, ¿ya? No tienen que llegar a eso. Entonces, cuando tengan a sus pacientes, ¿sabes dónde van a ver? El que quiere ser infectólogo, por ejemplo, va a vivir mañana, tarde y noche viendo a pacientes con VIH. Es lo que más va a ver. Es como yo. Yo he estudiado un montón, pero al final, cuando yo salga o cuando yo he egresado, ¿qué cosa veo desde que egresé hace 4 o 5 años? Asma, neumonía, asma, neumonía, asma, neumonía. Eso es lo que veo. No veo linfangioleumiomatosis, pocas veces veo nódulos, pocas veces veo masas, ¿no? Muy pocas veces. Lo que más veo en la consulta es asma, ni siquiera es poco, mira, más veo asma. Igual, los que quieren ser infectólogos, ¿ustedes creen que van a ver todas las infecciones? No, solamente lo que más van a ver son pacientes con VIH y las complicaciones del VIH. Y esta es una de ellas. Esta es una de ellas. Por eso, cuando ustedes encuentren a un paciente con una enfermedad de transmisión sexual, siempre descártele VIH. Y vamos a acabar esta primera etapa con la nocardia. ¿Hasta qué hora tenemos clase? Ya, acá. Vamos bien. Nocardia. De la nocardia, chicos, aquí está un resumen en la última diapositiva. La nocardia, lo importante que ustedes tienen que saber es que es un bacilo ácido alcohol resistente. ¿Quién más es ácido alcohol resistente? El Mycobacterium tuberculosis. Es por eso que cuando ustedes tienen a un paciente con un BK positivo, tienen que estar seguros de que es una tuberculosis. ¿Por qué? Porque esta nocardia también me da BK positivo. ¿Qué otro germen me da BK positivo aparte de la nocardia y Mycobacterium tuberculosis? Miren lo que le estoy diciendo, ¿ah? Después no, que no me dice. ¿De dónde sacó esa información? ¿De dónde saqué esa información si no está en su PPT?
Le he dicho que un falso positivo en los BK puede ser infección por nocardia. ¿Qué otros agentes producen infección BK positivo? Ya no lo van a saber. Porque a veces miren, existe el Mycobacterium tuberculosis es BK positivo, ¿cierto? La nocardia también puede dar BK positivo. El Mycobacterium no tuberculosis también puede producir BK positivo. ¿Cuáles el Mycobacterium no tuberculosis? El Mycobacterium avium, por ejemplo. El Mycobacterium avium es un Mycobacterium no tuberculosis y el tratamiento de ese Mycobacterium avium es totalmente diferente al Mycobacterium tuberculosis. Da positivo para beca, pero Para beca. no es. Pero no es Mycobacterium tuberculosis, se llama Mycobacterium no tuberculosis. El tratamiento es diferente, como si fuera otra enfermedad. Al igual que la nocardia. La nocardia te puede salir BK positivo, pero puede ser un falso positivo para tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que ha habido pacientes, es muy raro, ¿ya? Pero ha habido pacientes que han tenido Mycobacterium no tuberculosis o nocardia y los han tratado como tuberculosis. Entonces tú ves que el paciente no evoluciona de la mejor manera, entonces le haces más exámenes y finalmente es una nocardia. O es un Mycobacterium no tuberculosis. ¿Cuál es ejemplo de ellos? El Mycobacterium avium, con B chica, avium. Como avión, ¿no? Ajá, como avión, avium, ¿ya? Muy bien, hemos acabado la primera parte. Vamos con la segunda parte. La PPT de la 12. Sí, esa la he querido subir a hoy día, pero ¿saben qué? Pesa mucho. Así que se lo voy a pasar a Luciana para que se lo pase. Ese no es el que está en la guía, ¿no? En el Blackboard dice realizar actinomices. No, no es. O sea, con la pura moneda. Ahí hablaba pues de la Mycobacterium tuberculosis, que se trata con rifampicina, tiracidonida, isoniazida tambutol. Muy tela. El nocardia, que es, se trata con sulfametosazol más teledromil. Y el actinomices, que se trata con Aunque no lo tengo acá. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ahorita solamente Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Quiero que me presten atención, por favor. Doctor, ¿usted que sabe más de Mycobacterium? No. Tendrá un par de preguntas, de Mycobacterium. hay una de 20 PPTs. ¿Ese no es? No. No, porque la quise subir, pero no se puede, chicos. Está muy pesado, dice el archivo. Pero no es porque sea mucha diapositiva. ¿La metió en video? Creo que sí, no, creo que son más imágenes de radiografía y tomografía. Creo que es por eso. Lo complementamos con su clase de verano que tenemos el video de 1 hora de TVC. Ah, les di la clase, ¿no? Sí, está grabado. Creo que es la misma. ¿En serio? Sí, esta es. No la pueden ver, ahorita la vamos a ver. Guardar como, examinar. Tenemos que avanzar porque parásitos es un montón, muchachos. Yo ya llegué tarde a mi clase de las 7:30 porque me quedé dormido. No lo vimos en la mañana. Después de corregir tantos. Es que ustedes saben que la nueva malla tiene desafío cognitivo. Entonces, ese desafío cognitivo es un caso clínico de todo el curso. Todo el curso. Y eso, yo tengo varios cursos de la nueva malla. Entonces, son unos 11 grupos. Tengo que revisar 11 desafíos y hacer la retroalimentación. Y probablemente la próxima semana me vuelvan a enviar para volverlos a corregir y así para que pongan al final. Entonces me quedé hasta las 3 de la mañana corrigiendo eso. ¿Y me dormí? Se fue de largo dormido. Pero igual llegué a las 7:50. Pero como usted no maneja profesor, normal. Ah. No, igual. Ya no, antes. Ya, chicos, vamos a empezar, ¿cierto? Tuberculosis pulmonar, ya saben que es una enfermedad producida por el Mycobacterium tuberculosis, o también llamado bacilo de Koch.
es un germen o es un bacilo ácido alcohol resistente, ¿no? O sea que es resistente al alcohol. ¿Y eso por qué? Porque tiene una característica especial en su membrana, ¿cierto? Tiene una característica especial en su membrana. Entonces, vamos a remontarnos a la historia un poquito para que ustedes conozcan, ¿cierto? En el año 460, 370 antes de Cristo, existía un término que se llamaba tisis. Ustedes actualmente han escuchado que se le dice, oye, mira el tísico, ¿no? ¿Qué significa eso? Que está muy flaquito, muy delgado, ¿no? Muy flaquito. Es un síndrome consultivo, ¿sí? Y eso, antes que decían que era un factor hereditario. ¿Qué querían decir? Que eso era una enfermedad hereditaria. Así decían antes. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque cuando le daba a uno de la familia, el otro también tenía y el otro también tenía. Entonces pensaban que era algo hereditario, pero en realidad, ¿qué es lo que pasa? Se contagiaban rápidamente, ¿sí? Entonces miren lo que pensaban ellos, ¿no? Que era un factor hereditario que condicionaba eso. Y a eso se le llamó como peste blanca, ¿ya? Hasta ese entonces. Y miren, actualmente también se han registrado momias egipcias, ¿sí? Con estas alteraciones. ¿Cómo se le llama cuando la tuberculosis llega a la columna vertebral? Mal de Pozo. Se le llama mal de Pozo. Se le llama mal de Pozo. También se han encontrado restos de bacilos en los frotis de los abscesos de psoas. Cuando ustedes vean una lesión en el psoas, conocen el músculo psoas, ¿cierto? Cuando vean una lesión en una tomografía, en una resonancia magnética, tipo absceso, tienen que descartar sí o sí que no sea tuberculosis. La forma en la cual aparece la tuberculosis en el músculo psoas es a través de un absceso. Entonces, el absceso de psoas es muy sugestivo de una tuberculosis, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? Y miren, una característica importante de la bacteria es que, doctor, pero es una bacteria ácido alcohol resistente. ¿Con qué la voy a eliminar? Es muy sensible a qué? A la luz solar. Por eso es que cuando yo trabajo en consultorio, tengo mi luz ultravioleta. Esa luz ultravioleta, cuando yo me voy de consulta, lo dejo prendido. Y cuando voy a ingresar a trabajar, lo apago. ¿Por qué? Porque si obviamente estoy trabajando con la luz ultravioleta prendida, ¿qué es lo que pasa? Me quedo sin descendencia, ¿no? Porque es irradiación. Imagínate yo irradiado, ya vendría con otro dedo más a trabajar, otra oreja me vencería, ¿no? Es por eso que es necesario y es requisito que nosotros, los que trabajamos mucho con este tipo de bacterias, yo veo pacientes con tuberculosis 3 a 4 veces por semana, ¿no? Entonces es necesario tener mi luz ultravioleta, ¿sí? Y miren lo que hacían antes, no tenían luz ultravioleta, o quizás no la conocían. ¿Qué es lo que hacían? Sacaban a todos los enfermos con tuberculosis expuestos al sol. Sí. ¿Para qué? Para que así ayude a eliminar al germen. ¿Ya? Muy bien. La incidencia de tuberculosis, chicos, nosotros estamos de azulito. Wow. ¿Qué significa? Alto. Somos el primero o segundo puesto, en este caso, primer puesto. Mire, el 2022 es reciente. Somos el primer puesto de todas las tipos de tuberculosis habidos y por haber. La tuberculosis se puede clasificar en tuberculosis sensible, tuberculosis resistente, tuberculosis multidrogo-resistente, tuberculosis extremadamente resistente, tuberculosis pre-extremadamente resistente, a lo que ustedes conocen como MDR y XDR. ¿Sí? Ojo lo que les estoy diciendo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Existe tuberculosis solamente del pulmón? No. También existe tuberculosis extrapulmonar. Y esa tuberculosis extrapulmonar, ¿cuál sería la más común de ellas? La que está más cerca al pulmón. ¿Cuál está más cerca al pulmón? La pleura. La pleura. La pleura. ¿Y cómo se le llama cuando la tuberculosis afecta a la pleura? Tuberculosis pleural. ¿Y cuál es lo característico de la tuberculosis pleural? El derrame pleural, que se ve como una radiopacidad en una radiografía del tórax. Muy bien. Definición: la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por el Mycobacterium tuberculosis, o también conocido bacilo de Koch, una bacteria que suele afectar a los pulmones. Suele afectar. Se transmite por el aire de forma inhalatoria cuando una persona enferma tose, estornuda o escucha, ¿no?
Microorganismo muy resistente al frío, a la congelación y a la desecación, pero es muy sensible ¿a qué? Al calor, la luz solar y la luz ultravioleta. Bacteria aerobia estricta, o sea, necesita sí o sí de qué? Del oxígeno, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de sus zonas de West? Ah, sí, la superior, la media e inferior. Pero, muy sencillo. Uno, dos. Exactamente. Ambos están bien. Ya. Zonas de West, ¿cierto? Zona 1, zona 2 y zona 3. Habíamos dicho que el micobacterio necesita sí o sí oxígeno, ¿cierto? ¿Qué pasa en la zona 1, en la zona 1 de West? ¿Qué pasa con la ventilación y qué pasa con la perfusión? ¿Qué hay más, ventilación o perfusión? Ventilación. Y acá en la base, ¿qué más hay? ¿Ventilación o perfusión? Perfusión. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Que aquí voy a tener ¿qué cosa? Más oxígeno y aquí voy a tener menos oxígeno en relación a la perfusión. Por lo tanto, cuando ustedes vean una radiografía de tórax que tenga lesiones arriba, ¿cómo se llama esta región? Ápice. Cuando ustedes vean una radiografía con lesiones predominantemente en el ápice, tienen que descartar sí o sí tuberculosis. ¿Por qué? Por eso. Es una bacteria aerobia. ¿Y dónde hay más ventilación? Arriba, en las alas. ¿Ya? Estas son mis zonas de luz. Entonces todo tiene un sentido, ¿no? Por eso llevan primero fisiología y luego ya ven la clínica. Y acá está, mira, ¿por qué es ácido alcohol resistente? Porque tiene una pared celular rica en ¿qué? En lípidos. Y esto hace que sea resistente a los antibióticos que normalmente conocemos. Amoxicilina, ácido clavulánico, sulfametosón, tremetrapin, acitromicina, levofloxacino, etc. ¿No? Entonces lo hace muy resistente a esos antibióticos. Es capaz de sobrevivir durante meses en el esputo mantenido en un lugar fresco y oscuro. Mientras no los pongas al sol, esa bacteria va a seguir viva. Es por eso cuando ustedes van en el micro, en el tren, en el metropolitano, basta que tosa uno de ellos que tenga la enfermedad, porque tú no sabes con quién estás viajando, ¿cierto? Basta que uno tosa y tienes una probabilidad alta de contagio. Ahora, ¿el hecho de que te contagies te garantiza que desarrolles la enfermedad? No. No. Yo puedo estar contagiado. Entonces, pero no hago la enfermedad. ¿Por qué, Diana? Dime, ¿por qué? Por el sistema inmunológico. Muy bien, porque Tenemos yo soy más fuerte. Mira. Esto es un poquito plástico. Entonces, mi sistema inmunológico, bueno, yo no tomo, yo no fumo, por obvias razones. No haber un neumólogo que fuma a los muchachos. ¿Ya? Entonces, así dime, ¿quién es? Para ir a conversar con entonces, no tomo, no fumo. Obviamente, si tomo, pues será una vez al mes, voy, me tomo pero máximo de tomaré pues por ahí un Cuba libre, ¿no? Máximo, exagerando. A mí me gusta más el pisco. El pisco. Dentro de ellos me gusta más el chilcano. Pero pues será una vez al mes, exagerando, ¿no? Entonces, si tú no haces una vida desordenada, tienes una buena alimentación, no te estresas por los exámenes que ya se vienen de 3, que vale 30%, ¿no? No te estreses, que de eso depende, de que pases a rotar en el PNP el próximo ciclo, no se estresen. No tiene oportunidad. No se estresen. Van a probar todos, yo estoy seguro. Yo confío en ustedes y confío en lo que les he enseñado. Entonces, cuando pasan por momentos de depresión, de ansiedad, cuando tienen una enfermedad inmunosupresora como diabetes, hipertensión, ahí es donde ¿qué cosa? Se activa el germen y se aprovecha y empiezan a hacer la enfermedad. Vamos a ver que existen diferentes etapas de la infección, ¿cierto? Y mira, es capaz de sobrevivir durante meses en el esputo, hemos dicho, también en donde en materiales como alfombras, cadáveres, abono, papel o ropa o bien formando parte del polvo. El reservorio más importante, como siempre, ¿quiénes son? Yo, literalmente yo, porque yo soy un hombre sano, pero que estoy
infectado. Si ustedes me hacen la prueba del PPD ahorita, va a crecer una bola gigante. ¿Por qué? Porque yo tengo contacto. ¿Y el PPD solamente me sirve para qué? ¿Saben lo que es el PPD? La prueba de tuberculina. Exactamente. A muchos de nosotros nos han hecho, incluso en el colegio, me acuerdo que una vez me hicieron. ¿Sí? Nos ponen el PPD, que es una proteína, solamente para ver si has tenido contacto o no con alguien con tuberculosis. No me sirve para descartar si tengo la enfermedad o no, solamente para decir, a ver si he tenido contacto con alguien que ha tenido la enfermedad, el PPD. Entonces, probablemente si a mí me hacen esa prueba, o sea, crezca pues, un montón, ¿no? Pero eso no quiere decir que esté enfermo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, nosotros somos, ¿qué cosa? El reservorio, ¿cierto? Únicamente cuando el hombre sano infectado desarrolla la enfermedad es cuando se convierte en ¿qué? En fuente de infección, sobre todo cuando hay lesiones cavitarias. Vamos a ver ahora imágenes, las imágenes características de una tuberculosis en una radiografía, en una tomografía. ¿Qué cosas son radiopacidades que normalmente se encuentran en los ápices? Puede haber lesiones cavitarias, puede haber infiltrados, puede haber árbol en brote, ¿no? Ahora vamos a ver qué significa árbol en brote. El mecanismo de transmisión, acuérdense de esto que siempre pregunto, las gotas de flush. Las gotas de flush son estas de acá, las cuales nosotros liberamos cuando tosemos, estornudamos, ¿cierto? Miden de 1 a 5 micras y cada una de ellas tiene hasta 5 ácidos. ¿Se imaginan acá la cantidad de gotitas que hay? Cuando estornudamos, imaginen cuántas gotitas de flush habrá. Más o menos, ¿no? Entonces, ¿se imaginan cuántos bacilos puede especular una persona infectada? Las defensas locales acudirán a la zona y en la gran mayoría de casos controlarán la infección. Normalmente se controla la infección, ¿no? Ahorita como yo se controla. Pero en otros no lo podrán hacer, produciéndose entonces la tuberculosis primaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa primero? Mi cuerpo se defiende. ¿Y qué es lo que forma? Forma un complejo. ¿Saben cómo se llama ese complejo? Ataque membrana. No, o sea, me refiero a que forma un complejo y se forma como una pequeña lesión en el pulmoncito. Se llama complejo de Gohm. Complejo de Gohm. G-O-H-N. Complejo de Gohm. Que después se convierte en complejo de Ranke, con K. Ranke. El complejo de Gohm luego se convierte en complejo de Ranke. Es por eso que algunos de nosotros, cuando nos toman una radiografía de tórax, se ve una lesión redondeada, granulomatosa. ¿Tuberculosis? No. Eso quiere decir que mi cuerpo se defendió y eso va a quedar ahí. Es por eso que nosotros nosotros también hacemos medicina ocupacional. ¿Qué significa eso? Que de las empresas nos mandan a nosotros radiografías de pacientes que tienen anormalidades en su radiografía de tórax, ¿no? ¿Saben? Cuando ven a veces sentaditos, estoy respondiendo interconsulta de medicina ocupacional. Entonces, mientras ese paciente esté asintomático y esté tranquilo y yo veo una lesión arriba, este paciente puede trabajar, no tiene tuberculosis, solamente es que su cuerpo se ha defendido y ha generado una pequeña lesión que le va a quedar para siempre. Doctor, ¿todos tenemos eso, lo que hemos estado expuesto? No todos, algunos hacemos eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, miren, tú te contagias. ¿Por qué te contagias? Porque estás expuesto, ¿no? Como le digo, a veces los que viajan siempre en micro, los que viajan en el tren, en el metropolitano, están más expuestos. ¿Pregunta? ¿Estás tú? Sí, estás más expuesto. Entonces, ¿qué le digo yo a mis pacientes siempre? Independientemente de que tengan asma, de COVID, le digo, siempre usa tu mascarilla cuando viajes en tren, cuando viajes en el metropolitano, cuando vayas al mercado, cuando estés en los bancos, que son lugares cerrados, siempre usa mascarilla. Yo cuando atiendo, yo uso mi N95, que es la verde, esa gruesa, ¿no? No sé si ven, pero yo tengo una pequeña lesión acá. No es que así no nací, es por la mascarilla, que me queda una cicatriz siempre. La nariz sí siempre la he tenido, pero acá la lesión que tengo acá sí es porque uso todo, la mascarilla bastante. Y duele, pues sí, duele, pues, pero caballero. Entonces, tú te infectas y normal, estás ahí viviendo, no haces la enfermedad. Pero ¿qué pasa si tienes VIH? ¿Qué pasa si tienes diabetes? ¿Qué pasa si te gusta tu traguito pero diario, ¿no? ¿Qué pasa si fumas constantemente? Eres un fumador activo, ¿no? Tienes un índice tabáquico por encima de 20. ¿Qué es lo que pasa? Tu enfermedad, ¿qué cosa? Se activa.
bajo estos factores de riesgo. ¿No? Bajo estos factores de riesgo. Muy bien. Aún así, este paciente que tiene la tuberculosis activa, ¿qué cosa? Contagia a este paciente. ¿Sí? Pero les he dicho que no todos hacen la enfermedad y se estima que el 25% de la población mundial está infectada de la bacteria. ¿Eso qué quiere decir? Que de 100, cada 25. 100 personas, de 100 personas, 25 están infectados, pero no hacen la enfermedad. ¿Cómo se llama eso? Tuberculosis latente. Latente. ¿Sí? Enfermedad. Tuberculosis latente. Y la prima infección es esta. Cuando tuve mi primera infección, pero no hice nada. Y luego pasé a hacer la tuberculosis latente. ¿Sí? Muy pocos, cuando se infectan, hacen la enfermedad rápidamente, pero muy poquitos, un porcentaje muy bajo. ¿Sí? Ahora, si yo pues me vacuno con la BCG o me vacunaron de chiquito, la BCG es una vacuna que te ayuda para qué? Debe ser. Los primeros vacunas de... Ya, pero ¿para qué debe ser así? No, son... ¿Así de seca? ¿Qué TBC? ¿Contra qué TBC nos protege la BCG? Contra las más complejas. No, esa todavía no, porque como les dije, en lo que estaba descansando, pesa mucho, pero se la voy a pasar a la delegada para que me pase ustedes. Entonces, ¿contra qué tuberculosis? No contra cualquier tuberculosis. Si no, imagínense, nadie tuviera tuberculosis, porque no nos ponen a nacer. Solamente con las tuberculosis más complicadas. Una de ellas, ¿cuál es? La tuberculosis meningea, o el sistema nervioso central. Ya contra esa tuberculosis me ayuda. Muy bien. Prevención de la tuberculosis. Vacunación BCG para empezar. Tenemos que estar todos vacunados cuando nacemos. ¿Qué cosa? Control de contactos, medidas de protección, ¿qué cosa? Usar su mascarilla, ventilar los ambientes. Recuerden que los ambientes siempre tienen que estar ventilados. No se olviden, los ambientes siempre tienen que estar ventilados. Siempre tienen que estar ventilados. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas y de drogas. Quimioprofilaxis o terapia preventiva. ¿A quiénes se le da, doctor, la quimioprofilaxis o terapia preventiva? A los pacientes inmunosuprimidos, ¿ya? Esa quimioprofilaxis se puede dar con isoniazida o con rifampicina. ¿Durante cuántos meses? Durante 9 meses. Esa quimioprofilaxis se puede dar con la isoniazida o con la rifampicina durante 9 meses, pero para yo dar esa quimioprofilaxis, o sea, para evitar que me dé tuberculosis, yo tengo que estar seguro de que no tengo la enfermedad. O sea, tengo que descartar con mi BK, con mi radiografía de tórax, si tiene síntomas, si no tiene síntomas. Si todo eso sale negativo, recién le doy quimioprofilaxis. ¿Y a quiénes se le da quimioprofilaxis? A los pacientes que tienen mucha predisposición a generar tuberculosis, como por ejemplo los pacientes con VIH. ¿Quiénes más? Los pacientes con enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoide, diabetes, todos ellos deben recibir quimioprofilaxis para evitar qué cosa, que tengan la enfermedad. Pero antes de yo iniciar quimioprofilaxis tengo que estar seguro de que no tengan la enfermedad. Porque si tienen la enfermedad y yo le doy quimioprofilaxis, hago resistencia. Porque no les doy el tratamiento completo para TB. ¿Me entienden, chicos? No me entienden. ¿Cuándo doy quimioprofilaxis? Cuando no Un requisito cuando no tiene la enfermedad. Segundo requisito y más importante, generalmente inmunosuprimidos quiere pacientes con VIH, sí o sí tienen que recibir quimioprofilaxis. En su protocolo de los pacientes con VIH es que tienen que recibir quimioprofilaxis. ¿Quiénes más? Los pacientes con enfermedades autoinmunes, con cáncer, ellos sí o sí tienen que recibir quimioprofilaxis. Pero antes de recibirla, tengo que yo estar completamente seguro de que no tienen la enfermedad. ¿Sí? Muy bien. Factores predisponentes, ausencia de protección con mascarilla en pacientes sintomáticos respiratorios. Miren, así trabajamos, ¿no? Con esta N95. Así estamos, 12 horas, 10 horas, 8 horas. La proximidad, tiempo de exposición con estos enfermos, condiciones inadecuadas de la vivienda,
¿no? Esto se llama hacinamiento. La edad más vulnerable para enfermar son los niños menores de 5 años y los adultos mayores. Siempre los extremos de la vida son los pacientes más vulnerables, siempre los extremos de la vida. Y mire, factores de riesgo: infección con VIH, neoplasias, enfermedades crónicas como la silicosis, que puede producir fibrosis finalmente, hemofilia, ya saben lo que es la hemofilia, gastrectomía, bajo peso corporal, diabetes mellitus, fumadores, ¿no? Incluso la aprobación normal, o sea, los que están sanos como yo, también podemos formar parte de la enfermedad tuberculosa. La OMS dividió a los grupos de riesgo, ¿no? En este caso, a los pacientes con alto riesgo de desarrollar tuberculosis activa, alto riesgo de exposición y alto riesgo de transmisión. ¿Dónde estamos nosotros? A ver, trabajadores de la salud. Tenemos alto riesgo de desarrollar TB activa, alto riesgo de exposición y alto riesgo de transmisión. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos los más propensos a tener la enfermedad. ¿Estamos aquí? Sí, sí. ¿Cómo disminuimos eso? Chicos, cuando ustedes estén haciendo sus guardias, cuando sean internos, por favor, usen su mascarilla N95. Sé que es molestoso, sé que duele, sé que no se puede respirar bien y se tiran por la boca, pero es eso o pasarte 6 meses tomando 6, 9 pastillas diarias. ¿Sí? Entonces, usen sus mascarillas, porque a ustedes se las van a dar en emergencia. ¿Qué es lo que se piensa? Viene la técnica, ¿quiénes están de guardia? Listo, internos, asistentes, ya, tomen sus mascarillas. Y le dan su mascarilla en 95. Esta mascarilla es cara, están 6, 10 soles. Y te dura solamente el turno. Ah, un turno no hace. Y de ahí, chao. Y te dan. Cada guardia le van a dar. ¿Qué hacía mi compañero? Debajo lo guardaban. Al día siguiente. Entonces, no lo usaban, lo guardaban. Ah, ¿Por qué? Porque les incomodaba. Después lo veía yo en mi consultorio, como residente, obviamente, ¿no? Y eran mis compañeros que estaban obviamente con todo, baja de peso. Me acuerdo que tuve un gastroenterólogo y un urólogo, tuberculosis. Uno tuvo derrame pleural y el otro tuberculosis pulmonar. ¿Por qué? Porque el que menos se va a enfermar es el neumólogo, porque él siempre usa su mascarilla. En cambio, los que hacen, por ejemplo, procedimientos como broncofibroscopía, que es el gastroenterólogo, no sabe si el paciente que le va a hacer una endoscopía tiene tuberculosis, no le hace una radiografía, no le pide BK. ¿Cierto? Entonces el protocolo que nosotros hemos dicho que cualquier paciente en el hospital que se va a hospitalizar, BK y radiografía de tórax. Sale rápido, no se demora. El BK sale en 1 hora. Y la radiografía sale en 20 minutos. A todo paciente que se va a hospitalizar. ¿Por qué no sabes? La incidencia de tuberculosis, hemos visto que damos primer puesto, chicos. Tenemos que descartarla a cualquier paciente que se hospitalice. ¿Qué pasa, doctor, si meto a un paciente, no sé qué es tuberculoso, pero ha ingresado por una apendicitis? Y lo metes al costado de un paciente inmunosuprimido. Lo contagia y el inmunosuprimido, adiós. ¿Cierto? Se contagia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Miren, nosotros estamos aquí, tenemos de los 3. Etapas tempranas y la progresión de la infección. Tenemos a una tuberculosis. Acá estamos nosotros, ¿cierto? Estamos recibiendo primero la enfermedad. Nosotros, ¿qué cosa hacemos? Nos protegemos y generamos un granuloma. ¿Cómo se llama este granuloma? Complejo de GOM. Complejo de GOM. ¿Sí? Y eso produce una infección latente, o sea que está ahí. No me causa daño. Un pequeño porcentaje, ¿se acuerda que le dije que podía activarse? ¿Cuánto es el porcentaje? Del 5 a 10%. Nada más. ¿No? Y el riesgo de reactivación es durante la vida de un 10%. Si tú tienes tu defensa baja, que tienes alguna otra enfermedad inmunosupresora, ¿hacia dónde se puede ir? Hacia el hígado, se puede ir hacia su corazón, se puede ir hacia su cerebro, se puede ir a la piel, se puede ir al estómago, se puede ir al ojo, se puede ir al riñón, a los huesos. ¿Sí? Entonces, eso tiene que tener en cuenta, por favor. Esas imágenes son propias, obviamente, ¿no? Miren lo que es el granuloma. El granuloma solamente me indica que me infecté, pero que no hago la enfermedad. Ya, ese es el granuloma. Y por eso nos mandan la radiografía. Doctor, tengo a un profesor, tengo a un constructor que está trabajando conmigo. Y le he tomado una radiografía y apareció esto, pero el paciente está asintomático, está tranquilo. ¿Eh? Está bien, pero yo qué le voy a poner en la interconsulta de medicina ocupacional: paciente estable, asintomático respiratorio, funciones vitales estables, se evidencia un granuloma a nivel del ápice superior derecho, asintomático, puede trabajar. ¿Ya? Pero miren esta edad.
Este es del 6 de abril del año pasado, el 2025. Mi paciente. Miren esta lesión típica. Infiltrados, alveolares, radiopacidad. ¿Y dónde está? En el ápice. Ápice izquierdo. Cuando yo veo esta radiografía, ustedes tienen que ser muy cuidadosos cuando le digan la precisión diagnóstica al paciente. Sobre todo cuando son pacientes, mamá o papá, que vienen con sus hijos de 18 y 19 años. Doctor, tengo mi hijo, yo vengo aquí, mi hijo tiene una tos, una alergia que no le para y tal. Así. Ah, ya, señora. ¿Qué tal? Le pregunta al chico, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? No, un poco cansado. ¿Abajo de peso y nada más? Sí, abajo de peso, pero es porque no tiene comer, yo he dicho que coma. Todos los síntomas, ¿no? Entonces, ya. Sí, en la noche me paro cambiando de polo. Sudoración nocturna, ¿no? Sí, doctor, y tengo un dolor así, como que cuando respiro, me duele acá. Ay, sí, pero eso ya le hizo que es algo. Y la mamá, así pues no te dice, piensa que para ella es algo leve, ¿no? Que en realidad puede ser algo leve si que lo tenemos a tiempo. Entonces yo le pido una radiografía. Obviamente mi examen físico, por ahí le puede escuchar un crépito, de repente un subcrépito, un crujido, ¿no? Entonces ya tengo una sospecha diagnóstica. Le pido radiografía y todo y le aviso. Entonces yo tengo que saber llegar al paciente. Yo siempre les he dicho a los que les he enseñado antes, sean empáticos. No le digas solamente, señora, tu paciente probablemente tenga tuberculosis, tiene que ir a tu cosa, perfecto. Y eso es lo que hace la mayoría de personas, de médicos. ¿Por qué esto digo? Porque cuando llegan hacia mí, me dicen, ya he ido a un doctor, pero me ha dicho que es neumonía. Ya, me ha dicho otra cosa, pero no le creo, porque me atendió rápido. Chicos, esto es importante, porque este paciente puede seguir contagiando a su familia, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de universidad, de colegio. Entonces, ¿cómo tiene que abarcarlo? Tiene que decirle, señora, joven, ¿no? Señor, la radiografía de tórax me indica que tiene una lesión pulmonar. Para empezar, digan la lesión pulmonar, no digan tuberculosis. Es una lesión sugestiva de una enfermedad muy común que tenemos en el Perú. Explíquenle la fisiopatología, explíquenle que es muy común acá en el Perú y poco a poco le van diciendo. Y le dicen, si es lo que nosotros sospechamos, tiene cura de frente. Tiene cura, es gratis en tratamiento, vayan por ahí. Y le dicen al final, probablemente sea una infección por tuberculosis. No empleen la palabra tuberculosa, ni enfermedad tuberculosa. Empleen la palabra infección. Probablemente sea una infección no producida por una bacteria que se llama Bacilo de Koch. Bacilo de Koch, Claro. se va por ahí. Claro. ¿Por qué? Porque si de frente el TBC, el paciente te va a asustar y va a ir a otro médico que probablemente le explique peor todavía y generalmente van al médico general. Por eso usted tiene que ser buenos médicos. Si son médicos generales, sean buenos médicos generales, que son los médicos cirujanos, ¿no? Yo he visto pacientes, chicos, acá, miren esto. Uy, este paciente fue a un médico general, tranquila señora, tiene una neumonía. 3 meses después regresa al mismo doctor, porque dice que le dio antibióticos intramusculares y endovenosos y se mejoró. Claro, si tú le das a una tuberculosis antibióticos, el que sea, va a mejorar clínicamente, pero no lo vas a curar. Lo vas a ayudar unos meses y luego, ¿qué cosa? Va a ser resistencia bacteriana a los antibióticos. Ese paciente llega y ya bien, de lo que estaba así. Doctor, fui a mi doctor, pero ya recién le dije que vaya a un neumólogo. Imagínense, recién le dije que vaya a un neumólogo. Después de 6 meses, cuando ya está así. Entonces, ustedes tienen que ser empáticos, tienen que ser buenos. Por más, doctor, tengo 30 pacientes. Igual, ya estás acá. Si no sabías cómo era la carrera, bueno, qué pena. Ya estás ahí. Tienes que acomodarte y nunca pierdas la empatía, porque piensen que al que están atendiendo es su mamá, su papá, su hermano, su abuela, su abuelo. Pónganse en el lugar de la otra persona. Entonces, miren, otro paciente con tuberculosis. Miren las lesiones. Y ya no solamente está en el lápiz, ya progresó al tercio medio. Acá igual. Y cuando ustedes tengan dudas, de repente, pucha, que no estuve en la clase de radiografía de tórax, que me pasó. Listo, pidan la tomografía, y miren la tomografía. ¿Cómo se llama esto? Lesiones cavitarias. Cuando hay lesiones cavitarias, ese paciente va a tener un síntoma muy importante que se llama hemoptisis, que es, ¿qué cosa? La expulsión de las vías respiratorias con sangre, ¿cierto? Miren esta lesión.
Yo no quiero llegar a eso. Yo simplemente quiero ver esto o menos o así. Salud. Y ahí están las gotitas de flush. Y aquí viene. Así empieza. Yo aquí lo puedo tratar, chicos. Aquí yo lo puedo tratar. 6 mesecitos nada más de tratamiento y ya te cura. ¿Sí? Listo. Infección primaria, infección latente y enfermedad activa. Son los 3 procesos por los cuales pasa la enfermedad tuberculosa. Existen nuevos términos, ya, estos son de las nuevas guías que han salido, como infección tuberculosa incipiente y la tuberculosis subclínica. Son nuevos términos que han aparecido. ¿Ya? No les voy a tomar esto porque ustedes no van a ser neumólogos. O como me dijo por ahí algún alumno. Clínica de la enfermedad: fiebre, tos con expectoración por más de 2 semanas, pérdida de peso, anorexia, hiporexia, diaforesis, ¿no? Presencia de neuropatías, dolor de pecho, de espalda. Si se dan cuenta, todos son síntomas inespecíficos, ¿no? Todos son síntomas inespecíficos. Pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, hemoptisis. Y como dijo por ahí Lío, es la gran simuladora, porque si te da tuberculosis a nivel urinario, hay una triada que se llama la triada de Colombino, la triada de Colombino, ¿no? Ahora vamos a ver en qué consiste la triada de Colombino. Esto igual, no les voy a pedir que se aprendan esto, ya, porque también es la última guía que ha salido. Pero esto sí. Entonces, ¿cómo identifico la bacteria? Antes existía la prueba de tuberculina, pero ya les expliqué que el PPD o prueba de tuberculina solamente me ayuda ¿para qué? Para ver si está en contacto con la bacteria. No me dice estoy enfermo, estoy enfermo. ¿Qué más? En la teoría del colombino, ¿cómo detecta el paciente en la orina ácida? ¿Has visto que hay unas tiritas? Ah, ya, Reactivas, exactamente, las tiras reactivas, ahí se ve el pH. Normalmente depende, si la tuberculosis es pleural, la tos es seca. Si eso es tuberculosis pulmonar, la tos es con expectoración. ¿Perdón? Puede ser blanquecina generalmente. Sí, generalmente es blanquecina, no es amarilla o verdosa, ¿no? Es blanquecina. ¿Qué más? Mira, entonces el PPD fue lo primero que teníamos, pero no es específico. Solamente nos ayuda a saber si debemos estar en contacto o no con la bacteria, ¿cierto? ¿Qué más tenemos por acá? El cuantiferón. El cuantiferón estuvo de moda, el Salud lo compró, gastó un montón de plata, y el cuantiferón es una prueba de sangre que, al igual que el PPD, pero en este caso no es inyección de la proteína, sino que te sacan sangre, te sacan suero, y si sale positiva, también quiere decir que está en contacto con la bacteria. Nada más, no me hace el diagnóstico de la enfermedad. Luego vinieron, ¿qué cosa? Los biomarcadores, ¿no? El PCR, el llamado PCR. El PCR, que es la reacción cadena de la polimerasa, ¿me ayuda a qué? A ese sí me ayuda a saber si tengo la enfermedad. ¿Cierto? ¿Cuál es el PCR que utilizamos? El GeneXpert, ¿no? El GeneXpert. Y el GeneXpert no solamente te da si tiene la enfermedad, sino te dice si es resistente a alguno de los medicamentos que nosotros usamos. Como dijo Lío, rifampicina, isomiazida, y estangulo. ¿Cómo se llama eso? Tratamiento de primera línea. Porque en segunda línea solamente quedan 2, ¿no? 2 medicamentos nada más. De segunda línea hay un montón. Puede ser una fluoroquinolona, puede ser un oxifloxacino, puede ser un levofloxacino. Doctor, le puedo agregar, cuando es MDR, le puedo agregar aminoglucósidos, claro, generalmente la capromicina, gentamicina, amifacina. Normalmente es en la primera línea ya está bien. Depende, por eso te digo, es una tuberculosis sensible. ¿Qué quiere decir sensible? Que ese GeneXpert que tú sacas te dice si es sensible o resistente a los diferentes medicamentos que se usan para tuberculosis. Pero ¿cuál es tu gol estándar? El que estamos hablando. No, el gol El estándar. gol estándar, el examen. Ya, ¿cuál es? El gol estándar. PCR. No, ese es para ver la resistencia. El PCR, que es el GeneXpert, me ayuda porque es rapidísimo. Pero el gol estándar, ¿cuál es? Y que lo sigue siendo hasta ahora. El gol estándar es el cultivo de Lowenstein Jensen, que es el cultivo de esputo para beca. Así se llama, cultivo de Lowenstein Jensen. ¿Cuánto demora? Casi un mes. Y eso sí me da. ¿Qué, un mes? No,
Lo que pasa es que tú puedes ir avanzando con tratamiento sensible y el Gene Expert te va a decir si es resistente o no, tanto a la isoniazida como a la rifampicina, que son las drogas más importantes. Pero tú esperas tu cultivo para ver si completamente no es resistente a esos antibióticos, ¿no? Muy bien. Sigamos. Estos son las hidras. ¿Qué son las hidras? El cuantiferón, que es de sangre, que le dije que no me ayuda a ver si estoy infectado o no, solamente me ayuda a ver si tengo o estoy en contacto con la bacteria, ¿cierto? O sea, no me ayuda si tengo la enfermedad o la he desarrollado, solamente me ayuda, igual que PPD, saber si estoy en contacto con la bacteria. Prueba de tuberculina, aquí está, ya le expliqué para qué sirve, y las hidras, que es el cuantiferón, también ya expliqué para qué sirve. Diagnóstico de tuberculosis activa, vaciloscopía, que es mediante la coloración de qué? De 100 Nielsen, ¿cierto? ¿Qué es lo malo con la vaciloscopía? Lo bueno es que es económico y es rápido. Lo malo que la sensibilidad es baja. 30%, 80% baja. ¿Ya? Y hemos dicho que puede salir positivo en qué gérmenes también, en la nocardia y en el Mycobacterium no tuberculosis como el Mycobacterium avium. Cultivo de escudo de otros órganos. ¿Cuál es el estándar? El gol estándar. El cultivo de Lowenstein Jensen, ¿cierto? También existe el Ogawa y el Miji. El Miji es un cultivo al igual que el Lowenstein Jensen, pero no es sólido, es líquido. El Lowenstein Jensen sí es sólido. Y la sensibilidad aumenta. ¿Llega hasta cuánto? Hasta el 90%. Pruebas moleculares, como mencionamos, el Gene Expert a la cabeza y el Genotype también. ¿Y miren en cuánto sale? En una horita. Y te dice si es resistente a la rifampicina. Lo malo es que es caro y no lo puedes usar en otras muestras. Ni de orina, ni de sangre, ni de heces. Solamente de esputo. ¿Ya? Muy bien. Tuberculosis extrapulmonar puede afectar pleura, ganglios linfáticos, abdomen, tractos genitourinarios, piel, articulación de huesos y meningo. ¿Ya? Ya terminó, ¿no? Sí, no. Pero ahorita acabamos, tranquilidad. ¿Qué más? Bueno, factores de riesgo ya saben. Y eso, ¿no? Puede aparecer una linfadenitis tuberculosa cervical. ¿Cómo se llama cuando sale a la exposición esa linfadenitis y genera una lesión? Ya, la adenopatía empieza como una adenopatía, pero luego erupciona y genera una heridita. ¿Cómo se llama eso? Escrófula. Escrófula. ¿Cuál es la característica de la linfadenitis tuberculosa cervical? La escrófula. Derrame pleural, tuberculosis, ya saben, de una radiografía de tórax, ¿qué cosa se ve? Tuberculosis genitourinaria, que es lo que mencionaba Lío. No, miren la linfadenitis, miren. Derrame pleural, ¿cómo se llama esto? Línea de Damasó, es una radiografía que veo de la línea de Damasó. Es un derrame pleural, ¿no? Del hospital donde yo trabajo. Tuberculosis biliar, miren la tuberculosis biliar. Es raro ver una tuberculosis biliar, tiene una complicación. Esta es una tomografía que tiene lesiones como tipo bilia. Puntitos, ¿ya? Y la triada de Colombino, ¿sí? Tenemos ¿qué cosa? Orina ácida, orina piúrica y orina aséptica. Esa es la triada de Colombino para una tuberculosis ¿qué? Puro genital. Listo. ¿Hay trabajo usted, no? Hay trabajo. Mi pequeño hospital. Por ahí no se me hago. Es tranquilo, ¿ah? Es tranquilo. No, eso es mismo que estaba poniendo afuera y no se llegó la policía. ¿Así? ¿Por qué se hace tu ilusión? Yo me estaciono adentro. Oye, sí, caminando por ahí ya está en la casa. Mira, ya.